La inteligencia artificial y la robótica facilitan nuestro desarrollo tecnológico y social. Asistentes del hogar, implementaciones de Google o Apple para diferentes dispositivos, ciudades inteligentes, son algunos de los muchos ejemplos que demuestran una mejora en nuestro bienestar. Todos estos avances de la industria 4.0 se están empezando a aplicar a las empresas. ¿Puede suponer esto una mejora para la productividad o para los empleados? ¿O quizás puede suponer la desaparición de algunos empleos? Hablamos con Amparo Alonso, presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. La inteligencia artificial es una disciplina muy transversal. Está prácticamente en cualquier área en la que puedas pensar. Y la utilizamos, todos los días, ¿no? Ya nadie pregunta por la calle cómo se va a un sitio, ¿no? Sacas el teléfono móvil y utilizas una aplicación que usa inteligencia artificial. Te relacionas a lo mejor con tu compañía de seguros que tiene un chatbot y las tiendas que tenemos alrededor. Nosotros estamos en Coruña, ¿no? Donde sabemos que hay una gran compañía textil que lo que hace es utilizar inteligencia artificial en varias cuestiones, ¿no? Ahora están con los temas del espejo inteligente, por ejemplo, donde te puedes probar prendas, te pueden recomendar qué es lo que va más adecuado con lo que te estás comprando, identificar tus gustos, pero ya la usan para gestionar el stock en su empresa o para no tener colas, que era lo que tenían antes, por ejemplo, en las salidas, ¿no? En los contadores para ir a pagar. La verdad es que la pregunta sería ¿en qué sectores no se usa? Yo creo que desde la industria, la educación, la salud, el turismo, cualquier sector utiliza inteligencia artificial. Entonces, ¿qué va a pasar con el empleo? Pues lo que está pasando es que está claro que habrá muchos empleos que van a desaparecer en un número bastante importante. Muchas áreas que son fácilmente automatizables, ¿no? Luego habrá otros que no desaparecerán y muchos de ellos se transformarán también, como tú indicabas, ¿no? También va a haber empleos nuevos y la gran mayoría tendrán que ver con cuestiones relativas a la informática, a la ciberseguridad, las telecomunicaciones. Además del ámbito cotidiano y del empleo, la inteligencia artificial también puede suponer beneficios medioambientales. Su implementación en la agricultura, en las predicciones meteorológicas o en la eficiencia energética es ya una realidad. La Unión Europea y también nuestro país, España, está muy interesada en esta línea que llaman de algoritmos verdes y que implica muchas cosas, ¿no? Implica no solamente la aplicación de la inteligencia artificial, como tú indicas, en sectores en los que podemos mejorar, por ejemplo, la aplicación a la agricultura puede librarnos del uso de pesticidas y de fertilizantes y tener cultivos mucho más ecológicos. Temas que tienen que ver con la sostenibilidad energética, como indicas tú, de los edificios. Pues, por ejemplo, nosotros en el grupo de investigación en el que trabajo estamos implicados en un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de políticas sociales para favorecer la sostenibilidad, es decir, estudiar cómo podemos hacer para que las personas, los ciudadanos, como ente, nos participemos mucho más en temas de innovación social. Amparo insiste en que no solo debemos hablar de un cambio tecnológico, sino también social. La robótica y la inteligencia artificial han llegado para quedarse y para seguir desarrollándose al mismo tiempo que lo hace la sociedad.